Espera un momento, espera. Sí. Espera, que le doy a Bien, continuar, ¿no? Aquí, sí, continúa. sí. Eh, Buenos días. Hoy estamos con Santiago Beruete, un libro suyo, Jardinosofía, uno de los últimos, o el último, muy importante para la concepción de la filosofía, incluso del problema de la emergencia climática. Estábamos hablando porque si está la relación de la filosofía, incluso de las matemáticas con la agricultura y los primeros jardines, donde los filósofos desarrollaban su filosofía en academos, en el liceo, en el propio Epicuro, para la buena vida. Todo eso tiene que ver con jardines y filosofía. Y Santiago Beruete nos vas a decir ahora, ¿no? Primero, buenos días, Santiago. ¿Estás buenos en días. Ibiza? Sí, estoy en Ibiza. Santiago es antropólogo y filósofo de Pamplona. Sí. Y vives en Ibiza, ¿no? Es también Llevo viviendo muchos años aquí, sí. escritor, relatos como Los furores inútiles, Para no morir y sin decir adiós. Es un escritor y filósofo y es uno de los primeros que ha relacionado la filosofía, por lo menos en España, entre jardines, paisajes, filosofía. Incluso tiene mucha importancia para, ¿no?, combatir la emergencia climática que estamos sometidos al planeta. No, siguiendo la idea del jardín no planetario, podríamos Sí. intervenir de una manera correcta, ¿no?, sin extremismo, contra esa emergencia climática. Santiago, bueno, saludamos también a Román y a Carola, que nos acompañan, y cuando tiene la palabra Santiago hace una pequeña introducción sobre jardinosofía o las últimas conferencias donde te han llamado y charlas, y ya Vale, muy bien. comenzamos la conversación, que eso es la intención, ¿no? Poder, Sí. como si nos retirásemos a un jardín, un vergel, de donde ahí podemos conversar como amigos, ¿no? Vale, pues yo me lo voy a tomar así, ¿no? Como si Muy estuviéramos, si bien. quieres, hablo un poquito para contextualizar, ¿no? El libro y después como si estuviéramos ahí en un jardín a la sombra de un frondoso árbol con el Eso. murmullo de la fuente, ¿no? Hablando un rato, ¿no? De nuestras preocupaciones. Bueno, pues quizá lo más, yo empezaría diciendo por el título, ¿no?, del libro, que es bastante, es un neologismo, Jardinos. ¿no? Jardinosofía, que, bueno, mi intención al acuñar este término fue pues un poco llamar la atención sobre un género de obras filosófico-literarias que tenían bueno, que desde los lejanos tiempos de Epicuro, que tú has dicho, de Lucrecio, de Virgilio, etcétera, pues celebraban el gozo intelectual y sensorial de los jardines, ¿no? Esta la vivificadora experiencia, ¿no?, de cultivar, y cómo el contacto con la naturaleza pues nos resulta benéfico, ¿no?, que decía antes Carola, ¿no? En el trasfondo de todas esas obras, que eran de muy distinta condición, para mí latía siempre un mismo anhelo, ¿no? El anhelo de una sabiduría genuina, entendida pues como una sabiduría que nos ayuda a vivir con mayor serenidad y lucidez, ¿no? Y esta forma de sabiduría o de felicidad, ¿no?, es un tipo de felicidad que está, para mí estaba emparentada pues con este mensaje de los estoicos, ¿no?, de Séneca, ¿no?, la tranquila posesión de uno mismo, ¿no?, o aquella idea de buscar una forma razonable de placer, ¿no?, de Epicuro. En fin, veía un hilo conductor, quería resaltar esta tradición, aunque jardinosofía, el término como tal, no existía hasta que lo acuño, pero en realidad la tradición era muy antigua, o sea, todas estas obras ya iban en la misma dirección, ¿no?, que se podría decir que la mejor manera de procurar pues una salud anímica, una salud espiritual, sería cultivar el propio huerto, ¿no? Por nombrar a otro filósofo de la tradición, que es Voltaire, que al final de uno de sus cuentos filosóficos más famosos, del Cándido, dice, ¿no?, cultivar el propio huerto, ¿no? Bueno, todo es para redundar en la idea de que cuidar las plantas nos reconecta, mejor sería decirlo, vital y espiritualmente con la tierra que pisamos, que favorece la concentración en el presente, el diálogo con uno mismo, ¿no?, que defienden los filósofos, y la paz interior, y esto, o la ataraxia, ¿no?, que salía en la tradición clásica, ¿no? La- esos elementos para mí son los que son el verdadero significado de este término, ¿no?, jardinosofía, ¿no? Y por otro lado, también yo me he dedicado a la enseñanza de la filosofía, una parte importante de mi vida, ¿no? Como todos los que nos hemos acercado a la filosofía, sabemos que la filosofía surgió en los jardines. Antes lo estábamos hablando, Antonio, ¿no? La academia platónica, que si el gimnasio Sinosarges y la escuela del jardín de Epicuros, que si el Academos, en fin. Y sin embargo,
parece que la filosofía y la jardinería han ido siguiendo caminos separados, ¿no? Es como si a partir, decíamos, de Platón, Aristóteles, se ensalzaran los valores, el entendimiento frente a los sentidos, el Eso. conocimiento racional frente a la tecne, y la jardinería cayera en el terreno de los saberes prácticos, de los saberes utilitarios, ¿no? De los oficios, y se menospreciara, ¿no? Pero, por otro lado, la historia nos cuenta lo contrario. Yo empezaba a darme cuenta, yo como aficionado, como hobby, visitaba muchísimos huertos, jardines botánicos, parques históricos a lo largo de muchos años, y iba recolectando pequeñas, espigando, diríamos, anécdotas filosóficas, ¿no? Y antes, un día me di cuenta, bueno, que hay una historia clandestina, una historia subterránea, ¿no? Que no se ha contado, que es la que une la tradición filosófica con la jardinería, que parece interrumpirse allá en los primeros siglos, pero que no, que sigue, ¿no? Que sigue, pues, en la Edad Media, que sigue en el Renacimiento, que sigue durante la Ilustración, el Barroco, la Ilustración, y hasta nuestros días. Y en Sí, gran parte jardinosofía es eso, ¿no? e incluso Heidegger habla de los claros del bosque. Claro. ¿Qué podemos? Sí, sí, o sea, tú puedes ir espigando en la tradición filosófica prácticamente referencias al jardín en toda la tradición. Y es curioso porque en nuestro mundo miramos al Oriente como si, bueno, en Oriente los filósofos, los pensadores cultivaron jardines. Nuestra tradición, como se volcó, dio tanto peso al entendimiento, a la episteme, al Sí. conocimiento abstracto, y menospreció los oficios, parece que esta relación era inexistente, pero no era así. Entonces, gran parte de mi labor ha sido reivindicar ese hilo conductor, ese, diríamos, río subterráneo, ¿no? Que corre por debajo de las páginas de Jardinosofía, es unir la tradición filosófica con la jardinería, ¿no? Y cuando lo lees todo seguido, pues te das cuenta que están muy, muy emparentadas, y por eso el título, ¿no? Sofía, ¿no? Sabiduría, entendida desde el punto de vista de los jardines, ¿no? Y después, bueno, el libro es un tratado que habla de todas las... recorre la historia de la jardinería desde el pasado más remoto hasta la época contemporánea, incluso la ciencia ficción, ¿no? Y va Sí. jugando con la idea de que el jardín es una metáfora, un icono sagrado, un símbolo cultural tan potente, un arquetipo, ¿no? Diría Carl Jung, de la humanidad, en el cual en cada época es así un espejo en el que se ha reflejado, pues, su relación con la naturaleza y su concepción de una buena vida. Entonces, es como si cada jardín formulara una teoría ética sobre el bien y una teoría estética sobre la belleza. Entonces, Sí, pero este ha no sido solamente en filosofía práctica o estética, sino también la cosmovisión del totalmente, mundo, ¿no? claro, claro. Incluso el ideal de vida, o sea, tanto lo macro como el micro, ¿no? Es decir, la Mm. cosmovisión, los jardines describen la metafísica de cada etapa histórica, son como una traducción espacial de la metafísica dominante en cada etapa, pero también proponen un ideal de vida, que es el modelo de vida, ¿no? Entonces, si no es lo mismo el jardín paisajista inglés que el jardín francés, no es lo mismo el jardín italiano que el jardín hispano-musulmán, o sea, cada uno va asociado a una concepción de la buena vida, ¿no? Y esto, claro, nos remite ya, nos tiene raíces profundamente antropológicas. ¿Por qué para humanizar los espacios necesitamos utilizar plantas, árboles, flores? ¿Por qué esto, no? Pues Carola seguramente con el Cabana lo ha estudiado, ¿no? Pero claro, es como si las plantas nos humanizaran, sacaran lo mejor, ¿no? Quizá haya que ir al hecho de que de la naturaleza extraemos cuanto necesitamos para nuestra supervivencia, ¿no? Y quizá también nos recuerda una lección de humildad, nos da una lección de humildad que tendemos a olvidar muchas veces, ¿no? Es que nosotros llegamos a la historia, al escenario de la naturaleza el otro día, somos unos recién llegados a la historia natural. Pero nuestro antropocentrismo nos hace concebirnos como si fuéramos los protagonistas de la historia natural, ¿no? Y claro, el mundo estaba poblado de plantas, árboles, flores, mucho antes de que nosotros llegáramos, y si nosotros administramos mal nuestro paso por este jardín planetario, pues el mundo seguirá sin nosotros, ¿no? Quizá dando sentido otra vez al viejo mito de la expulsión del jardín, del paraíso terrenal, ¿no? Del jardín del Edén. Y esto es un poco estos 3 o 4 hilos que he dicho, ¿no? Es contar la historia de los estilos de jardinería asociados, pues, a la historia de la utopía y de las concepciones que tenemos de una buena vida, el reivindicar las relaciones entre filosofía y jardinería, el establecer también cómo nos hemos ido mirando en la naturaleza como un espejo para encontrar nuestras necesidades de, no sé, esta sed de belleza y de apetito de conocimiento, ¿no? Que tenemos y los cuales no podemos tener una vida plena, ¿no? Y esto es las ideas fuerzas, ¿no? Después cada capítulo pues desarrolla una época, intenta contar la historia global
del mundo desde este punto de vista, ¿no? Incluso asomarse al futuro, ¿no? Y esa fue mi intención cuando me puse a escribir este libro y claro, nació también de la praxis, ¿no? Yo creo que es un libro que no se puede escribir solo en una biblioteca, o sea, este libro está caminado, embarrado, manchado, plantado, o sea, porque es otra percepción que se tiene, ¿no? Cuando lo Claro. escribes con las manos encallecidas, ¿no? Pero ha dado grandes frutos. Bueno, pues ahora, Carola, por ejemplo, pues ya iniciamos la conversación. Sí, nada, has dicho muchas cosas, o sea que Muchas cosas, sí, ahora podría mismo. haber muchos comentarios, ¿no? Podría haber. A ver, yo el primero que me surge es en relación a la mención expresa que has hecho de Ikebana, ¿no? Cuando has dicho, Carola lo habrá estudiado mucho. Yo no estudié nada de Ikebana. Nada. Yo no estudié nada de Ikebana y precisamente creo que esto conecta mucho con la relación, con lo que has mencionado antes, ¿no? La aproximación que tenemos en Occidente al mundo racional frente a las valoraciones mucho más estético-emocionales, orgánicas que hay en Oriente, ¿no? No quiero hablar de mí, pero creo que es una experiencia que creo que puede abrir un camino, ¿no? Yo me aproximé al Ikebana únicamente por un interés estético, puramente estético y también un interés intelectual en la cultura japonesa. Siempre me han interesado muchos aspectos, ¿no? De su cultura. Por supuesto, la arquitectura, los jardines, la comida. Y yo un día pues estaba, esto me interesa, me gustan las flores, voy a probar. Yo la primera vez que fui a clase, salí de clase y tiré las flores a la basura. ¿En serio? Sí, totalmente. Del ataque de ira y furia hispana que tenía en el cuerpo. Eso por una parte. Otra cuestión, y ahora os contaré por qué. La otra vez a mí me preguntó mi jefa cuando estaba en una entrevista bueno, me iba a promocionar, tal, y entonces, oye, ¿qué cosas te gustan? Pues el Ikebana, tal, ¿y qué has aprendido con eso? Pues yo, a escribir correos electrónicos, le contesté, y es verdad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a través de una, o por una vocación puramente de curiosidad intelectual, estética, yo llegué a otras cosas absolutamente y radicalmente diferentes. Yo aprendí lo que era la humildad con el Ikebana, por la relación con mi maestra, por la relación de una mezcla entre obediencia, no diría que sumisión, porque no, es obediencia y un respeto exponencial que creo que a los españoles nos resulta difícil comprender, ¿vale? Llegué a ese aprendizaje. Yo aprendí a concentrarme y a poner el foco totalmente en el ahora, en el momento. Yo aprendí la relación a dimensionar espacios como con ninguna otra técnica podría haber aprendido, ¿no? Yo aprendí a entender cuál es la relación del hombre en el mundo, o sea, todo eso a través de una disciplina Claro. que se supone que es, o que desde la perspectiva occidental, es bueno, puramente estética, ¿no? Cuando he comentado que aprendí a redactar correos electrónicos, es que yo aprendí con esa disciplina a recortar lo que sobraba, a recortar. Lo hilo con lo que has comentado antes, ¿no? De la dominación de la naturaleza, de esa agresividad que hay en la jardinería, ¿no? Y el Ikebana puede haber algo de eso, pero al final la práctica que te da digamos, de entender tu posición en el mundo, porque no voy a explicar de qué va, ¿no? Pero bueno, hay unas posiciones, el hombre, el universo, una rama significa la humildad, otra rama conecta con el universo, y a través de eso y por ejemplo, y viendo los centros que hacían mis otros compañeros, podías ver perfectamente cómo era una persona, perfectamente, o cómo se sentaban. Es decir, un mundo me abrió que, insisto, no fue de una experiencia, o sea, no fue una aproximación, he leído, no, yo empecé a practicarlo y descubrí que era algo Claro. muchísimo más potente. Eso es lo que es en relación con el Ikebana. Carola, lo que te diría es que, claro, es que ese es un poco lo que a mí me pasó, ¿sabes? Yo venía de un mundo muy académico, muy de filosofía dura, ¿no? Donde todo se forjaba en las lecturas, en el estudio y tal, y de repente aquella experiencia tan placentera, tan vivencial, pero tan profunda,
me hizo como replantearme todas las cosas que yo creía entender intelectualmente, cobraban una dimensión nueva cuando se hacían vivencial, experiencial, no sé, emocionalmente, ¿no? Y esto es un poco, yo también he intentado esto, o sea, por eso este libro empieza muchas veces con eso, ¿no? Con la idea de que, bueno, empieza en la praxis, ¿no? Sí. En que hay que tener una experiencia vivida, porque si no, el conocimiento es muy parcial, muy sesgado, no, te falta algo, te falta empezar el calor, ¿no? del saber, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y también, mira, yo cuando te oigo hablar de Ikebana me recuerda algo que a mí por lo menos me pasó con el jardín y el huerto, ¿no? Es decir, que uno tiene la idea de que ordenar la naturaleza pues, para el disfrute, para el provecho de uno, sea un huerto, sea un jardín, ¿no? Pero en realidad lo que te estás es disciplinando a ti mismo, y un día te das cuenta que la disciplina es interior, que en el ejercicio de toda esa labor te estás disciplinando, y quizá por eso hay una parte, el jardín se convierte en una escuela ética, ¿no? En una escuela de valores y de enseñanza. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Luego, o sea, eso lo que he comentado un poco del Ikebana, y luego ya en relación con lo que es la jardinería en sí, o la apreciación de la naturaleza, yo veo súper importante lo que tiene la relación con la belleza y con el tiempo. Sí, Y el es importantísimo. me parece esencial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las estaciones y aprender a apreciar la belleza de la naturaleza en un lugar concreto, en un momento concreto. Nosotros los occidentales y nuestra cultura estamos muy acostumbrados a consumir, ¿no? un paisajismo o una estética pues perfectamente ordenada, o ya que se da por descontado que todo tiene que ser verde, que tienes que tener las flores en primavera, que tienes que tener el otoño es un poco bonito por los colores, pero luego ya nada. Y sin embargo, a través de esa observación de la naturaleza con una perspectiva mucho más menos antropocénica, sino más de integración del ser humano dentro de un todo, empiezas a ver la belleza de cosas que antes no eras capaz de ver. Por ejemplo, los paisajes desérticos, ¿no? Claro. Tú vete, yo estoy, Antonio es amigo nuestro de Murcia. Yo llevo yendo desde pequeña a Murcia, y ver la belleza del Esparto en verano con 40 grados, por ejemplo, ¿no? Claro. No, es una experiencia estética exactamente igual de placentera, de bonita, que ver los bosques de Virginia en otoño con los robles en colores rojos, amarillos, ¿no? Entonces, para mí también otro elemento esencial de esa, digamos, de esa apreciación de la naturaleza es el tener una experiencia estética de una profundidad absoluta, que además es gratis, que es totalmente gratis porque está ahí, y que te hace más feliz, o sea, te mete unas dosis de bienestar que también como mente occidental me gustaría entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué conexión hay entre esa belleza orgánica y nuestro bienestar? Eso es otro de los... eso Bueno, te quería preguntar a ti en concreto. Bueno, ojalá tuviera... Yo te voy a decir mis especulaciones, porque estoy muy de acuerdo contigo en la idea de la importancia de la belleza. Mira, cuando vas el otro día estaba, me decía Antonio, en un foro sobre el cambio climático y tal, y estaba reivindicando el valor de la belleza. El hablar de la belleza, les decía, es hablar de la reverberar con el universo, con el mundo, con el planeta. Porque muchas veces los discursos, por muy bien intencionados contra el cambio climático, contra la emergencia climática, etcétera, no siguen pecando de antropocentrismo. Para mí la belleza es resonar con el universo. O sea, es esta cura de humildad que estás diciendo, y al mismo tiempo esta sensación de que, bueno, de que todo está conectado con todo, todos formamos parte de un todo, ¿no? De ese, si quieres, una visión casi panteísta, ¿no? A mí la belleza, aquello de Platón, ¿no? El esplendor de la belleza es la verdad, ¿no? Pues me hace sentir que eso es más verdad que otras cosas, que el ruido a veces mental en que nos movemos los humanos, ¿no? Entonces, por una parte, y por otro lado, la belleza está... hay como un catálogo, un canon de bellezas, ¿no? Yo creo que apreciar la belleza en lo más sencillo, en todo, es importantísimo, ¿no? Es muy importante porque sí que tenemos esa belleza del orden, esa belleza incluso de lo irregular, esa belleza, bueno,
el orden nos da la seguridad emocional, de dominación, la belleza regular, esta belleza poética, romántica, de sentirnos también como parte proyectados en la naturaleza. Pero creo que en realidad el sentido más profundo es encontrar esa belleza en que somos parte de un todo, ¿no? Somos una parte insignificante y el todo resuena en nosotros y nosotros resonamos en todo, ¿no? Yo ahí encuentro la belleza. Entonces, para mí esa belleza es una sensación de sentido, consuelo y pertenencia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y bueno, esto no es el discurso dominante, desde luego. No, yo, fíjate, ahí es, aunque es el rol de Antonio preguntarte y tal, yo te quería hacer una pregunta, que también he venido reflexionando sobre el efecto de la pandemia, ¿no? Cuando nos confinaron, nosotros vivimos en Madrid, piso, bueno, tenemos una terraza y delante tenemos vistas bonitas, pero vamos, que no tenemos un gran jardín. Una cosa que yo sabía que lo tenía dentro, o sea, no era algo que fuera nuevo para mí, ¿no? Pero de repente me veía ahí todos los días en la terraza mimando especialmente mis plantas, le daba el piste a los gorriones, entraban hasta en el salón de casa, ¿no? Entonces yo pensé, claro, yo tengo cierta sensibilidad hacia ese mundo porque lo he vivido desde pequeña, ¿no? Pero pensé, ostras, quizás, a ver si ahora con la pandemia las personas se dan cuenta de lo relevante que es el tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? Por su propio bienestar. Entonces, no sé qué opinas tú de esto, si has visto que alrededor pues, se haya despertado cierto clic o no, o volvemos a la Bueno, cabra y el monte y volvemos a ser como éramos, ¿no? te daré un dato. O sea, una cosa muy curiosa en relación con esto es que o sea, yo tengo aquí varios amigos que son los en los viveros que hay aquí importantes, que hay importantes viveros porque hay mucha residencia de campo, pues se hincharon de vender y de llevar bulbos, plantas de flor a las casas, más que nunca. Fue un boom que duplicaron las ventas, ¿no? Y me lo comentaba el otro día un amigo, ¿no? Decía, o sea, que es un responsable allá en el vivero, y dices, yo no entiendo cómo es posible esto. O sea, donde la pandemia se multiplicó el interés de la gente por tener sus bulbos de narcisos, de jacintos, de lo que fuera, ¿no? De fresias, o sea, ver plantar, ver cultivar, vendieron, o sea, se duplicaron las ventas. Y me produjo intriga y miré y lo consulté en internet y vi que, por ejemplo, en el mundo anglosajón se había disparado, había ocurrido lo mismo, ¿vale? Entonces, creo que sí que el encierro nos hizo muy conscientes del valor que tiene para nosotros los espacios cultivados, el no poder salir al jardín, no poder salir al parque, no poder salir al bosque, no poder salir a dar una vuelta por el campo, lo echamos de menos, ¿no? Y esto creo que cobró importancia para nosotros. Otra cosa es que pasado el túnel de la pandemia o ya saliendo del túnel de la pandemia, la gente se olvida enseguida, ¿no? No creo que hayamos aprendido, yo no soy soy optimista en esto, no creo que hayamos aprendido grandes lecciones de vida en la pandemia, pero durante un momento tuvimos la sensación de la importancia de lo verde por su ausencia, ¿no? Teníamos un sentimiento de pérdida. Yo quería decir que en tu libro sí se puede aprender grandes lecciones de vida, porque en el capítulo 24 de Florecimiento, empiezas con tres citas, tres citas magistrales. Empieza con un proverbio chino que es genial. Ahora dice, si quieres ser feliz una hora, bebe un vaso de vino, ¿no? Si quieres ser feliz un día, cásate. Pero si quieres ser feliz toda tu vida, hazte jardinero. Hazte jardinero. Es un proverbio chino. Y luego Cicerón dice, si junto a tu biblioteca tienes un jardín, es que ya no te falta de nada, ya tienes de todo, no necesitas más. Y luego una reflexión más de Bertrand Russell, más tipo inglés, dice que a juzgar de la conversación que tiene con algunos amigos suyos, pues la felicidad en este mundo es muy difícil de conseguir, pero si se reflexiona un poco y juzga que la reflexión suya, el viajar y hablar con su jardinero, está seguro de que hay felicidad, dice Russell. Esta última me encanta. Esa es muy buena, esa es muy buena.
Sí, yo, Es de la inteligencia más grande con Einstein desde el siglo XX. sí, y estoy muy de acuerdo. Eso creo que trazan un poco las marcas, ¿no? De por dónde se mueve este libro. Lo cierto es que después, ahí en Florilegium, cuando escribí esta especie de post-scriptum, ¿no? Del libro, después de toda la historia cultural de los jardines, pues al final es bueno, lo que yo realmente he aprendido de las plantas, de trabajar con la tierra, de enfrentar maestros, de esas curas de humildad, de esas también, no sé, frustraciones fértiles, ¿no? En la que tú intentas que una planta crezca pero no lo consigues y aprendes de otras que están creciendo donde tú no las plantaste y por qué y cómo, ¿no? Escribí otro libro que todavía no sé si alguno de vosotros lo ha leído, que va a la línea de lo que estaba diciendo Carola, ¿no? Es decir, intentando responder a las preguntas de la filosofía que se había hecho la filosofía a lo largo de ¿Verdolatría? ¿Es verdolatría. verdolatría? Sí, que es como una historia natural de la filosofía. Este verdolatrías en realidad son las grandes preguntas que se hizo Kant, que dice, los filósofos tienen que responder en todas las épocas a estas preguntas, ¿no? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué significa ser humano? ¿Te puedo conocer? Etcétera, ¿no? Pues estas preguntas, pero respondidas desde un lado muy aparentemente transversal, que es pues, los bosques, las plantas, los jardines, los huertos, la naturaleza, ¿no? Y yo creo que yo lo que he encontrado es que a mí todo esto me satisface, me hace bien, me cura, me sana. Y esta conexión en todos los sentidos, que a veces puede ser cultivar un huerto y otras veces puede ser pasar por un bosque o puede ser retirarse, yo que sé, al campo, ¿no? O puede ser, sin más, cultivar, como dicen los budistas, el jardín interior, ¿no? Adoptar la posición del jardinero, ¿no? Del cuidador. Porque no solamente es la necesidad, porque muchas veces me dicen, no, es que claro, y el que no tiene jardín, ¿qué hace? ¿No? O sea, me da lo mismo si es en una conferencia hace poco fui haciendo como una escala de jardines, de los jardines más señoriales e históricos hasta unos jardines humildes en Kenia hechos con bidones de gasolina vacíos, ¿no? Bueno, con latas y cualquier cosa, ¿no? O sea, el jardín y te obliga a una actitud, ¿no? A la actitud del cuidado, de la contemplación, del estar atento a lo que pasa, de descentrarte, de desensimismarte, de ponerte en una situación también de diálogo, ¿no? Con una criatura que es viva pero no es humana. Todo esto es una lección estupenda, ¿no? Y es una lección, no sé, son espacios de cariño tanto internos como externos, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido el gran aprendizaje, ¿no? Más que todos los datos culturales y toda la historia cultural. Esto es un recorrido para ver que si esta historia entre filosofía y jardinería se ha mantenido, ha sido precisamente por eso, porque ha dado algunas semillas valiosas a las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso me parece a mí que esta es la lección que yo he aprendido, ¿no? Sí, yo, fíjate, tengo una pregunta en relación con eso, porque creo que o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y además yo pondría aquí una palabra que es individuo, ¿no? Sí. Desde la perspectiva de el enriquecimiento individual, el disfrute, las enseñanzas que te da, lo que dices, ¿no? De paciencia, humildad, un montón de cosas. Sin embargo, como antropólogo, yo sí quería compartir contigo una reflexión, ¿no? Porque, y aquí quiero más al antropólogo, ¿no? Tú en tu libro hablas, y además es que lo sabemos los que hemos estado en el Reino Unido, ¿no? O sea, hablas de, pues eso, esas sociedades como la sociedad británica, donde se inventan ese tipo de arquitectura que tienes las miles de casitas y cada uno tiene su jardín detrás, por supuesto. O los japoneses, la pasión, el respeto que tienen por sus diferentes, pues no sé, sus rituales, ¿no? La floración del cerezo, el monte Fuji, o sea, todo ese mundo que tienen también la sociedad japonesa. Y luego piensas, ¿de verdad son tan diferentes? ¿De verdad son mejores? Porque, o sea, no quiero que me malinterpretéis, ¿no? Pero esas personas que tienen esos jardines tan pequeñitos, monos, con sus rosas y tal,
son los que luego están a lo mejor en Mallorca haciendo balconing, ¿vale? Y los japoneses iguales, o sea, esa sensibilidad, esa aproximación con tanto respeto hacia la naturaleza que les hace que cuando están paseando por Kioto en la época de la floración no barren los suelos, ¿no? Por la maravillosa experiencia estética que es ver esos mantos de nieve rusas. Luego, socialmente también han sido capaces de otras muchas atrocidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartieras, si tienes alguna reflexión sobre esto, ¿no? Es verdad que como individuo te produce una experiencia vital, estética, emocional, no sé cómo llamarlo, que te eleva. Sin embargo, el impacto en la sociedad, esta relación con la naturaleza, ¿realmente los hace ser mejores? No lo sé. No sé si te queda clara mi pregunta. Sí. Es que la pregunta, claro, tiene un calado profundo, ¿no? Es decir, yo vivo en un lugar donde recibimos 3,5 millones de turistas al año. Somos 140.000, 50.000 entre 2 islas y no es que se duplique, o sea, es que se centuplica la población, ¿no? Y es una barbaridad. De hecho, ha habido antropólogos ingleses que han venido aquí a estudiar el caso de lo que has dicho tú, del balconing, de los hooligans, de los chicos que pierden todo control. Aquí es como un territorio de desinhibición total. No es solo, esto es una realidad Ibiza, después hay la realidad más sofisticada, la de más ostentación, hay de todo, ¿no? Pero es muy curioso, es muy enriquecedor. Yo tengo aquí varios amigos que son jardineros, ¿no? Jardineros profesionales y permacultores, ¿no? Los diálogos con ellos son impagables, ¿no? Porque hablamos mucho esto, ¿no? De las virtudes de la jardinería, las virtudes educativas de la jardinería. No hace ni 4 días estaba yo con un permacultor que es muy íntimo amigo mío y me estaba contando que había trabajado para, quizá por lo que estamos hablando, de jerarcas rusos, que están aquí algunos instalados, ¿no? Oligarcas rusos, ¿no? Y las historias que parecen increíbles, no parecen reales, ¿no? De totalmente desconexión con la naturaleza, en el sentido que las plantas son solamente un signo de estatus para ellos. Entonces, quítame todo esto y quiero las plantas más caras, quiero aquí... Y no había, bueno, que no podía entender y que había decidido abandonar, ¿no? El contrato porque no había manera de educar a esta persona, ¿no? Dinero y educación no suelen ir de la mano. Yo, en estos países donde la jardinería es casi una religión popular, como Inglaterra, como es Japón o como es incluso otros sitios, creo que en esta disyuntiva, en esta contradicción, ¿no? que estás planteando, se vuelve a ver esto que digo, esta condición humana, la doble cara, ¿no? O sea, es cuidado y es crueldad, es cultivo de uno mismo, pero al mismo tiempo es olvido de uno mismo, ¿no? Creo que como todo en la vida, para algunos encuentran un camino de sabiduría en cualquier cosa, puede ser la cosa más elemental y sencilla, o pueden ser ciegos a lo que tienen delante, ¿no? O sea, pueden hacer grandes jardines, como me decía este amigo que ha hecho jardines maravillosos aquí, para gente que no entiende nada, está absolutamente desconectado no de la naturaleza, sino de su propia naturaleza humana. O sea, entonces, creo que el camino tiene que ver más que nada con lo experiencial, lo emocional, lo vivencial, que tú decías. Aquí sobrevaloramos o lo intelectual o el dinero, o la lucropatía esta de tengo dinero, entonces me puedo permitir. Pero aquí esto va de otra cosa, va de la conexión que tienes con lo que te rodea, ¿no? Y con los otros seres vivos. Entonces, hay personas que aprenden esas lecciones, hay personas que no las aprenden. Creo que tiene que ver poco ni con el nivel económico, ni con el nivel de estudios, sino con la disposición a aprender, creo. No sé, yo últimamente estoy hablando mucho de cultivar y cultivarse, ¿no? Porque creo que este es un poco el tema, ¿no? Entonces hay gente que ni se cultiva ni cultiva, puede tener grandes jardines, pero no lo hace, que los consigue a través de compra y venta, y hay gente que sí, que entiende esto como un camino, ¿no? Está lleno de contradicciones todo el camino que se relaciona con los jardines, ¿no? Lo mismo que es una escuela de ética, es un signo de estatus. Lo mismo que es un espacio para la reconciliación y el cariño, es un espacio también para la lucha y el conflicto, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos que el propio Versalles era, por ejemplo, una máquina de intimidar, ¿no? O sea, el rey lo utilizaba para intimidar a los embajadores extranjeros con si yo masacro la naturaleza, la pongo a mi servicio, si la ordeno de esta manera, ¿qué no podría hacer con los rivales, con los ejércitos rivales? Esta ambigüedad, esta ambivalencia está muy presente, ¿no? Muy presente. Hay culturas que sí que han desarrollado una relación más holística, más integrada con la
Japón, pero claro, después tenemos toda esa cultura de la crueldad que salta del jardín a la propia sociedad, ¿no? Entonces, esta ambivalencia yo creo que es donde debemos profundizar, porque esta es la que nos da nuestro verdadero rostro, que a veces no es muy sí, amable. Román, sí, No, perdona, Santiago, Román. quería decir que os escucho, Santiago y a Carola, y me da la sensación de que eso es transversal a casi cualquier fenómeno humano, ¿no? Estaba pensando pues, en esa pregunta de qué es el hombre, ¿no? Y conócete a ti mismo, que venimos heredando de los griegos y seguro que está en muchas otras culturas. Yo soy jurista y la mejor definición que he alcanzado sobre el derecho es muchas cosas, ¿no? Recuerdo, no se me está recordando cuando os oí hablar, una visita a Francia, por cierto, unos amigos con un precioso jardín, y yo iba a estudiar a Berlín y la señora preguntó, ¿cómo puedes estudiar alemán? Esa lengua de los nazis, más o menos. Y bueno, también es la lengua de Schiller y de Goethe y de Hölderlin, ¿no? Los jardines, estaba recordando el jardín de Nerón, ¿no? Que hablaba, que todavía se sigue hablando, los imaginados. Pero quería, más allá de esta cuestión transversal, que es interesantísimo, ¿no? Y ver que el jardín puede ser muchas cosas como cualquier otro fenómeno humano, pero hay algo que parece que también que nos alivia, ¿no? Y personas que lo han pasado mal, esa parte de refugio del jardín. Estaba pensando, por ejemplo, en Epicuro, ¿no? El Epicuro, no solo la parte más superficial, que poco tiene que ver con los placeres que realmente disfrutaban allí, pero Epicuro pedía, y es una de las grandes escuelas de vida de la antigüedad, no solo era retirarse al jardín, sino retirarse de la vida pública, ¿no? Retirarse de la política realmente. Por supuesto, antes has hecho una referencia a Voltaire, a Cuida tu jardín, ¿no? Si recordáis la historia de Cándido, es una historia de barbaridades, de crueldades, lo pasa mal, el pobre es un Cándido, le hacen todo tipo de tal y acaba al final en su jardín, cuidando su jardín. Pienso en Lao Tse huyendo del mundo cuando dicta aquel guardia de fronteras, ¿no? El Tao Te Ching, pero él se retira a las montañas, ¿no? En fin, ahí el propio Heidegger que citabas antes en Todtnauberg, ahí en su cabaña que le regala a su mujer, ¿no? Y donde, por cierto, cuando le visitaban pues, personas ilustres, lo que más le gustaba es dar un paseo con ellas a ver si conocían el nombre de las plantas, pero no para integrarlas, sino para ver si estaban integrados en esa idea. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aunque es muchas cosas, hay una parte que parece que el jardín alivia. Igual tiene que ver, Santiago, con lo que has dicho de que es más antiguo que nosotros, de humildad, hay algo que nos conecta, ¿no? Hay algo que parece que el jardín o la naturaleza tiene un efecto terapéutico, y eso no sé si tiene que ver algo con nuestra naturaleza más profunda, ¿no? Más, ¿no? Como el mar también, ¿no? El poema que él dice, hombre, te gusta sumergirte en tu propia imagen, ¿no? No sé si hay algo de eso, ¿no? Yo creo que la idea esta del jardín como refugio a mí es una de las más atractivas, ¿no? Y recorre, es decir, antes hemos empezado hablando, antes de empezar la charla, sobre los monasterios, ¿no? Los monasterios era una imagen, un reflejo del mundo celestial, pues una especie de migaja, ¿no? Del paraíso que le esperaba, pero también era un refugio, ¿no? Era el deambulatorio del claustro mirando al jardín, era un refugio. Esta idea del jardín como refugio del mundano, al ruido de la mundanidad, donde uno se puede reencontrar con uno mismo, uno se puede reconciliar, es muy, muy, muy importante, ¿no? Yo creo que da una imagen del jardín como isla, ¿no? Como una isla en tierra firme. Y esta idea está muy presente en el arte, en la literatura, en nuestra cultura, ¿no? Siempre ha sido como un refugio. Y creo que lo es porque nos sentimos en general protegidos, porque de las plantas obtenemos lo que necesitamos, porque resuenan quizá los viejos mitos fundacionales, ¿no? Del paraíso perdido, del jardín del Edén, de los campos elíseos, etcétera, ¿no? Que están no solo en nuestra cultura, sino están, de una manera u otra, están en todo el imaginario colectivo de la humanidad, ¿no? Entonces, esta cosa en que en el jardín uno no sabe si retorna a la naturaleza o huye de la realidad, no sabe si uno está buscando recuperar el paraíso perdido, reencontrarse con un mundo mejor, pues es permanente, ¿no? Y esta idea de refugio es como, bueno, cuando uno todo va mal siempre tiene en la mente el jardín, ¿no? El jardín con muchas formas, ¿no? Porque ese jardín puede ser también el jardín interior, ¿no? Desde la meditación. Yo tengo un amigo que es profesor de meditación, ¿no? Y siempre hablamos de eso, ¿no? Del jardín interior, ¿no? También del que adopta no se dedica a plantar plantas, pero tiene una sensación de cultivador espiritual, ¿no?
Es curioso en eso como algo que hablas de interior, incluso la idea esa del hortus clausus, la idea de algo cerrado, lejos de ser claustrofóbico, lejos de crear una sensación de que me van a encerrar, ¿no? O sea, el hombre aspira a la libertad, ¿no? Y una celda es una idea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que si ese espacio cerrado interior o humilde o que sea, tiene que ver con un jardín, entonces es liberador? Imagínate, Román, que hablamos del claustro materno, ¿vale? Cuando está en el vientre materno, y reverbera ahí, es decir, hay algo muy, claro. muy profundo, algo que habría que ir a los arquetipos junguianos, ¿no? Es decir, es protección, es el claustro materno y al mismo tiempo es cerramiento, ¿no? Esa disyuntiva, ¿no? Entre apertura y cerramiento, es en donde esa tensión es donde se desenvuelve el jardín, ¿no? Me parece a mí. Y de hecho, yo antes lo pensaba contarlo, pero lo he contado en muchas charlas, ¿no? Que a mí, cuando me piden cuente así rápidamente la historia del jardín, siempre lo cuento como una caja cerrada, ¿no? El hortus conclusus, el hortus palatino, que es una caja cerrada abierta al cielo, que va perdiendo poco a poco las paredes en el jardín renacentista, después en el barroco, y hasta que llega al jardín paisajista, que ya se funde con el paisaje, ¿no? Y ya esta concepción planetaria, ¿no? Entonces, pero en realidad es como si nuestro viaje por este mundo, nuestro tránsito por este mundo, fuera desde el claustro materno hasta la visión planetaria, ¿no? De que vivimos en un mundo cerrado, ¿no? A mí, por tener una aproximación también diferente a esto, con lo que también estoy muy de acuerdo, yo también lo veo el jardín como un espacio de creación y de cambio constante. O sea, una cosa, o sea, tú cuando te enfrentas a un jardín, bueno, yo en fin, no tengo grandes cosas, ¿no? Pero cada vez que tenemos un pequeño jardín mínimo en Segovia, y claro, allí es una zona donde las estaciones, o sea, están marcadísimas, afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Entonces, cada año el ver, oye, pues la piracanta, la voy a podar por aquí, esta rama no, subirme al roble, esta rama, ¿por qué ha salido así? Se habría quebrado, la ato. O sea, esa experiencia creadora creo que también da respuesta, ¿no? A una necesidad que tenemos orgánica de hacer cosas con las manos. A mí eso también Pensar con las manos, es pensar con las manos. Yo estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Pensar con las manos. Cuando hablamos antes del Ikebana, ¿no? Yo pienso, digo, a mí las cosas que me gustan, muchas cosas que tienen que ver con las manos. Y el jardín te da un poder de creación y de pensamiento, la relación mano-cerebro, que es espectacular, como muy pocas otras disciplinas. Sí, el hombre piensa porque tiene manos, ¿no? O tiene manos, esta historia antropológica, ¿no? Que la liberación de la mano supuso el desarrollo después cerebral. Claro. Pero, bueno, yo lo que hilando contigo, ¿no? Dices, ¿el jardín qué es? El jardín es una experiencia del cambio. O sea, es curioso porque con materiales efímeros, caducos, tenemos vocación de eternidad, ¿no? Queremos que tenga una vocación de continuidad y de eternidad. Y hay otra vez la tensión, ¿no? Entre lo perecedero y lo imperecedero, entre lo que queremos que perdure y lo que es fugaz, ¿no? Entonces, claro, el jardín es la experiencia misma del cambio, porque no se para nunca, no se detiene nunca, ¿no? Y nosotros ahí la felicidad y la belleza es una experiencia fugaz, es una experiencia efímera, instantánea, momentánea, en un momento y en un aquí y una ahora, ¿no? Y esto lo sabemos todo y lo tendemos a olvidar continuamente. Entonces el jardín nos lo devuelve, ¿no? Nos devuelve a esta experiencia de la instantaneidad, de la eternidad efímera del presente, ¿no? Entonces esto me parece que es muy, muy, muy importante. Y volvemos otra vez a este diálogo que es la belleza también, ¿no? Que yo creo que está muy alejada a veces de los discursos, suena como entre un poco naive y un poco de esteticismo escapista, y sin embargo creo que es esencial, ¿no? Para enfrentar a los problemas reales. O sea, la belleza hace que la gente vibre, se conmueva, y sin esta conmoción, sin este sentimiento de emocional, nunca se va a comprometer ni con los discursos ecologistas ni con otros discursos, ¿no? No se va a comprometer en realidad con la justicia, ¿no? En un sentido muy amplio y muy general, ¿no? O sea, totalmente cierto lo de la belleza, que es... Es una palanca esencial para el cambio, creo yo. Pero claro, ahí se venía la pregunta, ¿cuál es el... si es que hay
¿Cuántos sentidos de la estética hay? ¿Por qué una cosa nos parece bella o no? ¿Qué tiene que ver con la educación? ¿Qué tiene que ver con lo que tú hayas, los objetos de los que te hayas rodeado? ¿Por qué hay algunos que sabes instantáneamente que son feos y además te agreden? O sea, son como una agresión al espíritu. Todo eso me parece un mundo absolutamente fascinante. Hace un par de veranos leí, y lo mencionas, ¿no?, en tu libro, el libro de Burke, ¿no?, sobre la belleza, lo bello y lo Sí, sublime. sublime. Esa distinción me pareció magnífica, me hizo entender un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Lo rasposo de lo profundo, el temor que está asociado a lo sublime, lo inconmensurable frente a las ideas más redondeadas, amables de la belleza, ¿no? También este filósofo pop actual, Byung-Chul Han, que ha escrito Sí, sobre, en su libro Lo a la Tierra, ¿no? tierra, sí. Sí, su aproximación al mundo del jardín, y también ha escrito mucho sobre la belleza, ¿no? Pero me parece que hay un mundo ahí por descubrir otra vez desde, desde mi perspectiva occidental, de entender Claro. por qué es tan importante, pero lo es, o sea, lo Es es. yo creo que es importantísimo. No hace mucho hablaba Francisco Mora, que es uno de los especialistas en neurociencia, ya jubilado, pero pionero y una persona de la neuroestética, ¿no? Hablamos de neuroestética, es decir, o sea, ¿por qué eso que dices tú, que eso que llamamos belleza se educa, se cultiva, es transcultural, no es exactamente igual? Pero por otro lado, hay algo universal. Los seres humanos, coges a un bantú, coges a uno de Kioto, coges a uno de un español y a primera vista saben si algo es hermoso o no, porque hay armonía o disarmonía. Algo que vibra con nuestras estructuras, que yo creo que es la armonía ya biológica, la propia armonía que tenemos en la naturaleza interna y externa. Esto nos produce ese sentimiento de belleza. Y lo que no es armónico, lo que es caótico, nos transmite sensación de desorden, nos desagrada. Esto, y los jardines lo han sabido desde siempre, ¿no? Han buscado la simetría, ¿no? Los propios jardines egipcios eran un ejercicio de simetría y de mesura y de la agrimensura que decías antes, ¿no, Antonio? Es decir, empieza la matemática con los jardines, porque para las parcelas, cuando crecía el Nilo, borraba las lindes y después había que reescribirlas o retrazarlas, y esto invitó al desarrollo de la matemática. Pero esa matemática interna es la matemática de lo que es armónico o disarmónico, de lo que es simétrico o no simétrico, de lo que nos produce una sensación de bienestar, porque nos da seguridad. Quizá tenga raíces muy profundas biológicas, ¿no? Como decía Francisco Mora, ¿no? Es decir, de supervivencia pura y dura, evolucionistas, ¿no? Es decir, la simetría nos recuerda que nos da más confianza en la posibilidad de sobrevivir, ¿no? No Sí. sé. Hace poco conversábamos aquí en Encuentro María de Filosofía Román Gil con un gran filósofo aristotélico, Víctor Gómez Pin, y hablaba de Fue un universales. profesor mío, yo le tengo enorme, yo creo que estudié filosofía por él, no te digo más. Pues nos hablaba de universales, culturales, no citaba la música, ¿no? Y Sí. muchas de esas cosas. Yo creo que la jardinería, esa relación con la naturaleza, también es un universal cultural. Sí. Hombre, yo lo que ese universal, yo una cosa que empecé a encontrar, y esto ya hago un poco una revelación personal, yo en el momento en que empecé a redactar un poco jardinosofía, traicionando un poco mi trayectoria anterior, más literaria y tal, fue un momento de crisis profunda, personal, muy, muy, muy grande. Todos los que vivimos ya una serie de años, pues rara vez te libras de pasar por algún momento de estos negros en tu vida en que parece todo alinearse para ponerte a prueba, ¿no? Y una cosa que empecé a encontrar es que allá, con las manos embarradas, metido en faena, trabajando en el jardín, en el huerto, me sentía bien, encontraba una paz que no encontraba en ningún otro sitio, ni en el psicólogo, vaya, no encontraba esa paz en ningún otro sitio. Y dije, aquí hay algo profundo, o sea, ¿esto por qué me pasa? ¿No? Cada vez quería pasar más horas en el jardín y menos en la biblioteca, quería estar más allá con las manos embarradas y menos escribiendo, ¿no? Y pasé bastantes años así, no fue una cosa que duró 2 veranos, o sea, yo diría que por lo menos tuve 5 años muy, muy metido o sea, bastante desconectado de lo intelectual y volcado en lo experiencial. Y creo que esto es lo que aprendí, ¿no? Es decir, que me ordenaba, me hacía recuperar una especie de tranquilidad perdida, me ponía, me ayudaba a filtrar lo que era importante y lo que no era, a decantar lo que era
trascendental, es decir, me clarificaba el pensamiento. Aquello decía Schopenhauer, ¿no? En el que hablamos de tanto de filósofos, ¿no? Que viene de Aristóteles, ¿no? Miras la naturaleza y te clarifica la idea, ¿no? Te hace sentir, te hace pensar con más claridad, ¿no? Pues esta sensación de que, bueno, de que en el contacto con la naturaleza las cosas que eran secundarias, eran vanas, quedaban en el camino y iba encontrándome mi centro, ¿no? Me iba centrando. Y para mí fue terapéutico, ¿no? Por otro lado, esta tradición de hortiterapia, de jardinoterapia y tal, tiene una tradición que se remonta lejísimos. Ahora parece una cosa posmoderna que se ha puesto muy de moda, ¿no? Y hay jardineros que venden hortiterapia y jardinoterapia, pero esto lo puede rastrear hasta la Edad Media, ¿no? Donde ya los jardines en la Edad Media tenían una función muchas veces terapéutica, a falta de otra medicación, pues que estuviesen ahí en el jardín, ¿no? Bueno, ahí, fíjate, mi trabajo principal es en una institución educativa, en una escuela de negocios y una de las cosas, de las asignaturas que hay, pues es estrategia, ¿vale? Pues en las últimas, hace un par de años así, tuvimos un profesor de estrategia que nos contó cómo en grandes corporaciones, el comité de dirección empezaban a reunirse fuera, o sea, no en una sala, sino que al aire libre, y hacían las reuniones caminando, caminando en el campo. Caminando, y la conversación todos iban caminando en el campo, porque además les servía para clarificar mejor el pensamiento. El olvidado arte de pensar con los pies. Y para alinearse en el objetivo. Claro, Y claro. O sea, esto lo comento que, bueno, algo al hilo viene. Al hilo viene, y ya por sacar un poco cosas excéntricas, pero que están alineadas. El otro día me reía yo mucho con la cuestión, o sea, mira en este momento de tensión máxima, ¿no? No hemos acabado de salir del todo en la pandemia, estamos ya en una guerra en Europa que no sabemos ni cómo va a acabar, ¿no? Pero en esas reuniones de Putin, por ejemplo, con Macron, en aquella mesa kilométrica, que esa imagen que ha recorrido el mundo, ¿no? Que se fabricó en Valencia, en medio había flores. Si tú vas mirando en estos últimos meses las reuniones más tensas, o sea, es como si de una manera casi intuitiva se pusieran flores en los centros de reunión, como intentando aplacar la cólera, esta dimensión, digamos, destructiva del ser humano, ¿no? Este punto sádico del ser humano. Y desde luego, el olvidado arte de pensar con los pies, yo creo que es importantísimo, porque cuando caminas, yo he escrito gran parte de jardinosofía caminando, no sé si no lo he dicho y no lo sabe mucha gente. Yo vivía en aquel momento en Formentera. Y mi rutina muchas veces era salir a caminar, estar un largo paseo y ordenaba las ideas y después las vertía al papel. Y esto creo que ese eco de los pasos se oye bastante en Jardinosofía, por eso puse un título que es un capítulo que se dedica al arte del paseo, ¿no? Que tiene que ver con los jardines paisajistas, donde se ensayó el paseo ya como una arte creativa, como una bella arte, y que después va asociado también pues todo un discurso, el itinerario mentis, ¿no? O sea, el paseo, después resulta que era un paseo también mental, que se reflejaba en los dispositivos visuales del jardín, y al mismo tiempo era un recorrido interior, pero al mismo tiempo era una manera de poner en orden tus ideas. Entonces, todo esto para mí fue otra vez un descubrimiento, diríamos, de la praxis a la teoría, ¿no? De hacerlo vitalmente, es decir, esto me viene bien, esto me ayuda a escribir, porque si yo estoy todas las mañanas, me levanto y me pongo en marcha y estoy 2 horas caminando, cuando vuelvo es más fructífero que si me levanto y me siento delante de la mesa. ¿Por qué? Pues porque quizá desbrozo un camino mental también, y ese camino después me ayuda a escribir. Y esto yo creo mucho, o sea en el terreno literario creativo o sea en el terreno de una escuela de negocios, de plasmarlo en acuerdos o en llegar a pactos o establecer líneas de trabajo, lo que fuere, ¿no? Porque ya el mero hecho de estar en camino te pone una dirección, ¿no? Es así, sí, y es curioso. Hablabas al principio de esta conversación, ¿no? Sobre Occidente que tiende a la epistemia, a la razón, ¿no? Frente al jardín. Parece que hay un poco de culpa, ¿no? Parece que el jardín es un poco de un hedonismo peligroso, y a mí eso me recuerda esto de pasear frente a estar sentado. Parece que estar sentado en una mesa, ¿no? Eres más productivo, ¿no? Es una cosa weberiana del sometimiento a las disciplinas, y sin embargo es que eso es falso, o sea, es falso ya al margen de consideraciones de tipo de culpabilidades más o menos protestantes. Es que es mentira, es que andando
funciona mejor. O sea, lo que estás contando es, cuenta Carola, son experiencias, pero bueno, lo sabemos también en la historia de filosofía, en la escuela de Aristóteles, tengo entendido que los alumnos menos avanzados les daban clases sentados y los avanzados era peripatético, era paseando, ¿no? Porque era combustible para el pensamiento, le daba Es carburante. así, Esto lo es que sabe debe ser Víctor algo, Gómez Pin muchísimo mejor que yo. debe ser algo sí. fisiológico, debe ser algo fisiológico. Los budistas, una de las formas de meditación más habitual, que yo tengo buenos amigos y paso tiempo con ellos en algunos de sus monasterios, es dando vueltas a las estupas andando. Eso sí, hacia la derecha, no hacia la izquierda. No sé por qué razón, pero bueno, seguro que también tiene una base. Pero en los monasterios cristianos hacía lo mismo, el de ambulatorio, el claustro También, era ¿no? a base de dar vueltas, entrabas en una especie de trance mental, ¿no? Entonces esto Claro. yo, desde luego, es alinearte, o sea, es todo un ejercicio de alineación, ¿no? Eso es. Entonces, Eso bueno, es. decía Nietzsche que el sedentarismo era un pecado contra el espíritu, ¿no? Sin ponernos tan estupendos, pero... Bueno, Nietzsche, yo lo recuerdo mucho, perdón, porque es una pedantez, pero es que cuando por la mañana, si me pongo a estudiar por la mañana, me siento culpable por Nietzsche. Nietzsche tenía prohibido en sus muchos tiempos, que pasó, bueno, por lo que todos conocemos, sus problemas físicos y su relación con los Alpes, también con el norte de Italia. Él decía que cualquiera que por la mañana no diese una buena caminata o pasearse y se pusiese a estudiar, eso era pecado mortal. Sí. Nietzsche, Sí, bueno, y decía también que no había que fiarse de ninguna idea que te hubiera venido claro, sentado, sino que tenía que haber venido paseando en la o al aire naturaleza, libre, ¿no? al aire libre. Hombre, yo Pero creo bueno. que es en este libro que hago en un momento dado entre la filosofía que se hace intramuros y extramuros, ¿no? En aquella filosofía que ha nacido en el escritorio, todo, entre cuatro paredes, y la que está desenclaustrada, ¿no? Ha surgido bajo al aire libre, con el canto del trino de los pájaros. Es distinta, o sea, en una se respira de una manera que en otra. Y esto creo que es muy importante. Esto no creo que lo haya hecho nadie, pero se puede hacer una historia de la filosofía de aquellos que son, diríamos, una filosofía enclaustrada y una filosofía exclaustrada, ¿no? La filosofía en movimiento, fijaos, una de las ideas más importantes, aunque fue un sitio claustrado, o sea, que encerrado, pero no fue sentar en una mesa, Einstein tiene la idea de la gravedad, lo contó muchas veces, en un ascensor, pensando con el movimiento, de pie. O sea, si es que esto mira, aunque los que nos escuchen, aunque solo les anime a tomar pasear, importantes paseando. Hombre, ahora está cobrando mucha fuerza la idea de la filosofía del paseo que tiene, bueno, que en realidad se remonta al romanticismo y antes, ¿no? Pero creo que tiene una explicación también antropológico-fisiológica, ¿no? Es decir, cuando tú pones el movimiento el cuerpo en movimiento, tú dejas también este mundo más inconsciente, más latente, puede aflorar con más facilidad. Y creo que esa creatividad intuitiva, le dejamos un poco espacio, margen a que aflore, ¿no? Las mejores ideas a mí de jardinosofía han sido siempre caminadas. O sea, era una estrategia que llevaba que la fui aprendiendo en mitad por placer, porque en Formentera hace mucho calor y a las mañanas era la hora de pasearse y te pegabas un baño, pero después vi que tenía que revertir también en lo que escribía, ¿no? Y muchas veces pensaba, bueno, esto en realidad algo del calor del sol, de la naturaleza, se acaba transmitiendo a la página, ¿no? Acaba trasladándose a la página, ¿no? Y creo que esa frescura contribuye a la mejora de la prosa, ¿no? Después. Volvamos un momento sobre los tipos de jardines, porque hemos mencionado el de Versalles, ¿no? Podríamos compararlo en términos de filosofía política con el absolutismo, ¿no? De Versalles. Y entonces el contrapunto sería el jardín liberal inglés, ¿no? Que se une con el paisaje. Sería así. Y luego están los jardines de las utopías, ¿no? Como también se presenta como un vergel donde hay todo, que viene del jardín de las Hespérides, ¿no? Claro. Y ya los últimos jardines modernos, ¿no? Para tenernos un poco al libro, los jardines modernos que se integran incluso ahora en las ciudades, o el jardín en movimiento, ¿no? De Gilles Clement. Claro, la historia del jardín en realidad sigue esa deriva que he dicho antes un poco de la caja, la voy a especificar así un poco, es decir, desde el jardín encerrado, que tiene una lógica, ¿no? En un momento donde todo era naturaleza, pues en la naturaleza
domesticada para disfrute y provecho humano, pues era una naturaleza muy acotada y muy protegida, ¿no? El bienestar venía de estar protegido del mundo exterior, que era amenazante, ¿no? El claustro, el jardín monacal, el jardín de los palaciegos, son jardines cerrados, son hortus conclusus, ¿no? Son cajas cerradas, ¿no? Que se abren al cielo. Pero después ya, claro, empieza el Renacimiento y en las orillas del río Arno, en las colinas a las afueras de Florencia, poco a poco aquellas villas italianas descubren que el paisaje se puede incorporar al jardín, al diseño del jardín, se conquistan las vistas y empieza una historia que será poco a poco esa caja sagrada, ese icono sagrado de la caja irá perdiendo al siglo siguiente ya en el barroco, ¿no? Con la perspectiva, la conquista del infinito. Eso ya, lo que dices, ¿no? La autocracia, o sea, el jardín barroco, el jardín a la francesa, el jardín formal, clásico, es el sueño, bueno, hacer realidad el sueño autocrático, ¿no? De conquistar el infinito, ya no solo las vistas, sino conquistar el infinito. Con los juegos de óptica y mecánica y geometría, pues se consigue esta ilusión que pasa en Versalles, que pasa en Vaux-le-Vicomte, en Chantilly. A mí, en concreto, me encanta Chantilly, ¿no? Porque tiene unos espejos de agua increíbles, refleja el cielo, entonces tiene una relación casi metafísica, ¿no? De que trasciendes los espacios físicos. Pero claro, después llega el siglo siguiente, estamos ya en la época de la Ilustración, del Romanticismo, ya en sintonía pues, con lo que dices, con el constitucionalismo, con una sociedad con la libertad de pensamiento, con los presupuestos ya irracional románticos, ya es la concepción de la naturaleza ha cambiado. Entonces ahí a mí me gusta mucho aquella frase de William Kent que en 1817 dice: salté la valla y vi que la naturaleza entera era un jardín, ¿no? Y ahí empieza ya, es como la frase inaugural de, por una parte, del final del muro perimetral, ya las vallas, los cerramientos se acaban, pero también del comienzo de un nuevo capítulo de la jardinería, ¿no? Porque ya la naturaleza y el jardín se funden poco a poco al siglo siguiente, ya nuestra época contemporánea, los años 60, con las imágenes de las misiones Apolo, allá en el año 62, 63 hasta el 73, que empiezan a distribuir esas imágenes de la Tierra. Esta imagen del jardín planetario, del jardín terrestre a escala global, esto va a transformar la conciencia del ser humano, ¿no? No es casual que después, poco tiempo después, surjan las primeras asociaciones de defensa del medio ambiente, porque cobramos conciencia de que toda la raza humana, junto a los habitantes no humanos, estamos en un jardín y cuyo destino, nuestro destino y el de la Tierra están unidos, ¿no? Entonces, esta idea de que poco a poco va progresando, van cayendo las paredes de la caja y se va abriendo al horizonte, pues es también la ha ido siguiendo la historia del paisajismo. Hoy, lo cierto es que hoy vivimos una época muy sincrética y muy, bueno, donde se hacen jardines, se siguen haciendo jardines formales a la francesa, se siguen haciendo jardines paisajistas, pictóricos, más informales, más irregulares, basados en la línea curva, en el gusto por la naturalidad que se funde. Aunque también hay que decir que estos jardines paisajistas ingleses o de estilo irregular, informal, son tan elaborados como los jardines. Quizá la forma más sutil, más sofisticada de elaboración sea esta falta de elaboración, ¿vale? Esta aparente naturalidad es la paradoja ya total, ¿no? Construir un jardín tan elaborado que parezca natural. Entonces, esta es curioso, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que en el jardín de Versalles, bueno, en su elaboración murió tantas personas como las guerras napoleónicas, porque se construyó una zona pantanosa donde había la gente, los jardineros, los trabajadores que caían enfermos, después fue sustituido por el ejército, a la mañana se retiraban los cadáveres para no crear el desánimo en los trabajadores, y hay, bueno, por una parte, el plomo de las conducciones que hay debajo de tierra es tan grande como prácticamente el plomo para construir los cañones del ejército napoleónico, y al mismo tiempo hubo muchísimas bajas como si fuera una guerra contra la naturaleza. Pero en los jardines paisajistas ingleses también hubo unos movimientos de tierra, una elaboración, un cambio, una transformación total, ¿no? Yo suelo contar una cosa que la leí por casualidad en un libro sobre el Central Park, que me sorprendió, ¿no? Pero que ilustra muy bien esta idea, ¿no? Que hace, pues, a los años 70, 80, un libro que esto es clásico, ¿no? Que una entrevista que hicieron a neoyorquinos sobre el Central Park, ¿no? La inmensa mayor parte de los neoyorquinos estaban convencidos que el Central Park era la naturaleza prístina, en estado natural, salvaje, que era lo que había quedado de Manhattan antes de
de la llegada del ser humano. Ni se les pasaba por la cabeza que era una elaboración sofisticadísima de Olmsted, de un producto paisajístico, un producto cultural, ¿no? Pues esto a veces nos pasa, ¿no? Y hoy en día, pues todo está al mismo tiempo se da, ¿no? Incluso, yo que sé, hay una vuelta a construir jardines que rememoran a los riatos, rememoran a los jardines cerrados monásticos, hay jardines que mezclan estilos, o sea, es decir, hay una variedad, todo convive al mismo tiempo, ¿no? Y las últimas tendencias son hacia la xerojardinería, hacia el jardín en movimiento, hacia el respeto de las plantas, las mal llamadas plantas, las malas hierbas, ¿no? Al respeto hacia a la integración de lo natural con lo cultivado, ¿no? Una ciudad emblemática es Nantes, en Francia, ¿no? Que hace ya bastante tiempo que decidió no retirar las plantas, las hierbas silvestres, las mal llamadas o injustamente llamadas malas hierbas. Esto se está extendiendo por toda Europa, ¿no? O sea, no sé, en Madrid ya hay algunas zonas donde los parterres se deja que las plantas silvestres los colonicen. En fin, vamos hacia mayor naturalización, más integración entre lo cultivado y lo natural, mayor conocimiento también, más respeto a lo silvestre y quizá en un salto ya cualitativo en una idea de que la jardinería debería servir de guía para una nueva cultura planetaria, ¿no? De Sí, respeto a la naturaleza, ¿no? en las ciudades vuelven los jardines en las plantas altas, Verticales, incluso jardines en las verticales. azoteas, las cubiertas, hay todo, en muchas ciudades ya hay que dedicar una serie de metros cuadrados de las cubiertas a Jardines. jardines. Aquí, no sé, en Ibiza, que no creo que sea un ejemplar para nada, pero hay una voluntad, por ejemplo, de que determinados espacios públicos se ajardinen. ¿Nos queda camino? Muchísimo. El otro día hablaba con Joaquín Araujo de la reforma educativa, la nueva reforma educativa de las enseñanzas medias y primarias, y se le había pedido a la ministra una cosa, que no se ha cumplido, que es placas solares en todos los centros públicos y jardines o huertos. Los niños y los adolescentes que tuvieran jardines. Qué buena idea. ¿Vale? Que eso es algo que no supondría un gran gasto y sin embargo tendría una gran repercusión, un impacto importante, ¿no? Sí. O sea, nos que sigue quedando muchísimo camino, pero bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Y Si queréis, porque ya estamos llegando al tiempo, ¿no? Hay una frase al principio de tu libro que enlaza con las humanidades, dices, un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, ¿no? Eso es un un aforismo, proverbio árabe. Lo pones al principio, ¿no? Como preparando el terreno de tu labor de primero manual, ¿no? En los jardines y luego como la escritura del libro. ¿Cómo llevas tú la relación entre el jardines y porque al final en tu conclusión del libro hablas de eso como estaba hablando al principio, ¿no? De si se tortura o se coacciona a las plantas con el jardín o cómo llegar a un término medio, ¿no? Sí, o sea, es decir, claro, podríamos siguiendo con lo de la educación, ¿no? Es decir, también Rousseau, ¿no? Que en su famoso canónico libro Emilio de la Educación, que es como la Biblia de la pedagogía moderna, compara, ¿no? La labor del preceptor con la de un jardinero, ¿no? Y educar en parte pues es recortar, podar, pero sin coartar, sin coaccionar, sin reprimir los impulsos naturales, ¿no? Esta es una parte, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, que jardinosofía es un poco la tesis final, ¿no? De esta parte del florilegium que tú decías, ¿no? De que se puede entender la jardinería como una terapia filosófica, ¿no? En el sentido de que si la filosofía clásica, que hemos hablado de Aristóteles, hemos hablado de Epicuro, iba detrás de la eudamonía, ¿no? Esta palabra parece que encripta, que sintetiza toda la experiencia filosófica clásica, ¿no? Que se ha traducido muchas veces como la felicidad, ¿no? Se decía que la filosofía aristotélica era eudamonista porque el fin de la vida era la búsqueda de la felicidad, pero en realidad la definición etimológica de esta palabra es florecimiento personal, florecimiento interior, ¿no? Lo cual conecta de nuevo con la jardinería y al mismo tiempo le da un nuevo sentido, ¿no? Es decir, hay una coincidencia de intereses entre la jardinería y la filosofía, ¿no? Florecimiento interior, ¿no? O sea, es cuidado, es
respeto, cuidado, conocimiento, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Y por eso yo creo que la jardinería se puede considerar como una terapia filosófica, ¿no? Porque coincide con esta idea central, ¿no?, de la filosofía. No sé si Muy bien, pues ya con las últimas intervenciones de Román, Carola y ya las últimas palabras de Santiago para otra ocasión también volveremos. Tendremos ocasión de hablar con él. Sí, muchas gracias hasta por este encuentro, ha sido un placer, es como, bueno, como si estuviéramos ahí a la sombra acogedora de un árbol en un jardín. Hoy ha sido vía online, pero espero que un día nos podamos bueno, hay una persona, última, ¿no?, cosa, no sé si quiere Carola o Román intervenir más. Yo quería, te he dicho lo de las utopías. ¿Cómo sí. las utopías también son representadas o aparecen en jardines o una naturaleza Hombre, idealizada? ahí a mí me suele gustar decir una cosa, ¿no?, que entre las 2 sílabas de la palabra jardín cabe todos los sueños de la humanidad, ¿no? Y desde luego la utopía se respira en todos los jardines, ¿no? Porque si hay un espacio que sea utópico, es decir, que sea al mismo tiempo bello y feliz, como hemos estado hablando todo el rato en esta charla, pues ese es el jardín, ¿vale? Los jardines, el arquetipo de todos ellos es el paraíso terrenal, ¿no?, que ha sido el modelo para todas los sueños que ha hecho la humanidad de sociedades ideales, de mundos ideales, y es el patrono, el modelo de todas las utopías, ¿no? Entonces, la relación entre utopía y jardín está íntimamente ligada, ¿no? Cuando los seres humanos sueñan un mundo ideal o intentan imaginar un mundo feliz, siempre lo ajardinan, Es lo el engalan paraíso, con el flores, con paraíso perdido, árboles, ¿no? con plantas, claro. O sea, pero en nuestra cultura y en las otras. Es decir, es como si no pudiéramos imaginar la felicidad sin el verdor de las plantas. No pudiéramos Sí. imaginar el paraíso sin el verdor de las plantas. Hay un lugar emblemático, que no sé, creo que al final no aparece en Jardinosofía, pues creo que lo quité. Hay en la laguna veneciana, hay una pequeña islita, la gente conoce Burano, Lugano, pero hay una isla que se llama Torcello. En esa islita pequeña, que es una cuarta parte igual la conocéis, porque tiene una catedral muy La antigua, torre, la inclinadísima. torre. Sí, y esa catedral, no sé si os acordáis que hay un fresco, no, es un mosaico, perdón, en una de las capillas, en uno de los laterales. Me ha venido ahora hablando de las utopías, ¿no?, donde dice, cuenta como el viaje del ser humano por el mundo, ¿no?, el tránsito del ser humano por el mundo. Entonces aparece en la parte de abajo el jardín terrenal, el Edén, el paraíso, el jardín de las delicias, y después todas bueno, los sinsabores, las amarguras, las luchas del ser humano, y al final aparece el cielo, ¿no? Entonces el cielo también es otro jardín. Entonces es como el tránsito del ser humano entre el jardín perdido y el jardín esperado, ¿no? Y ese es un poco el retrato del viaje de la humanidad por este mundo, pero también la presencia de los jardines, ¿no?, en el imaginario colectivo, tanto en lo que hemos perdido, en el sueño de ese paraíso terrenal perdido, esa edad de oro, ese mito original que quizá fuera cuando perdimos la alianza con la naturaleza, cuando empezamos a vivir en ciudades, cuando rompimos el vínculo sería el equivalente a la revolución agraria para los antropólogos, y después esos sueños trascendentales pueden ser de distintas religiones, pero donde idealizamos un más allá ajardinado, ¿no?, siempre envuelto, engalanado por las plantas, por los árboles, por las flores, y nuestro imaginario se mueve ahí, entre esos dos. Ese mosaico de Torcello me parece que resume la historia de la humanidad 1000 años después, porque es como del siglo XI, creo, esa catedral. Pues, Muy bien, pues entonces pues voy a detener la grabación y ahora hablamos pues, un momento y... Yo sí, quiero dar las gracias a Santiago. Ha sido una conversación maravillosa. A mí me ha enriquecido muchísimo y me ayuda de una forma nada, muy sí. práctica, ¿no?, a reflexionar mejor, La verdad es que es algo muy feliz. Te quiero dar las gracias porque ha sido una conversación valiosísima. Yo reconozco que te leo más a través de Carola, que me lee todo el rato lo que está leyendo tuyo. O falta, lo cual no es mala cosa, a lo mejor es mejor que lo lea yo. Pero vamos, Carola, te diría una cosa, porque oyéndote hablar, me ha recordado mucho el siguiente libro, el de Verdolatia, donde hay una parte de jardines japoneses, muy pequeñita, que es el antijardín, porque yo soy un fanático de los jardines secos, zen, de los jardines sin plantas, ¿ya? Que son Jardines sin plantas.
Sin plantas, o con muy pocas plantas, muy pocas, prácticamente una pequeña, ¿no? O sea, que son jardines de contemplación en realidad. Es que es De eso. meditación. De meditación, ¿vale? Y no solo eso, es la belleza. Antes Claro, habías es la- hablado has mencionado varias veces lo de la simetría. La simetría es nuestra percepción occidental. Allí es la armonía y la armonía de la Es la armonía. asimetría, siempre la simetría. Y luego, bueno, no, es que esto es otra Este es otra es además una conversación que nos llevará de lo biológico a Sí. lo cultural, ¿no? Yo quiero darle las gracias a ti, por supuesto, pero también a Antonio, y además no solo por la sesión de hoy, que ha Sin sido duda. preciosísima, sino por esta iniciativa fabulosa que es sus seminarios de humanidades y filosofía, ¿no? Antonio, es un lujo, Muchas de gracias. verdad, tenerte en nuestro círculo de No, amigos. gracias a vosotras. No, Y a vosotros. haces una labor que a mí, o sea, llanamente me flipa. Me flipa tu energía, la capacidad que tienes de congregar a personas como Santiago. En fin, esto en cuanto a las gracias. Y luego, en cuanto a la conversación de hoy, yo me voy con una frase propia. Digo siempre que a mí las cosas que más feliz me hacen en el mundo son gratis. Sí. Una de ellas, de las más importantes, tiene que ver con la experiencia de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Pasear por el trasvase Tajo Segura en bicicleta, eso es un espectáculo para quien... Entonces, yo quisiera, ¿no? Compartir esa experiencia. Me encantaría que muchísima más gente tuviese esa capacidad, esa aproximación, esa educación de conexión con lo que te rodea, porque realmente te da mucho más que ir a la discoteca Ushuaia de Ibiza, al menos para mí, y es infinitamente más barato. Sí, lo que da mucho y cuesta poco, ¿no? Estoy con eso, sí, Sí. totalmente de acuerdo. Oye, yo me voy también con Sí, una sí. sensación de haber encontrado unos amigos y una afinidad espiritual, ¿no? Con vosotros, o sea, que me voy muy, muy feliz. Un placer. Ha sido un placer compartir. Pues muchísimas gracias. Nada, a En esta vosotros. ocasión no solamente a Santiago, sino también a Carola por sus palabras tan amables. Las que me sumo, Antonio, verdaderamente no te lo También, digo, pues muchas gracias. pero lo siento y lo pienso. Haces una Igualmente. labor fabulosa Bueno. desde Mazarrón, Murcia, lo cual significa que Sí. lo puede hacer todo el mundo desde cualquier sitio. Bueno, Pero voy a decir una cosa, también tiene una enorme sensibilidad para acercarse a las personas, porque yo, ¿no? ¿Cómo te acercaste a mí? Pensé, bueno, sí, pues esto va a ser majo, va a ser agradable, ¿no? Esto también es importante, ¿vale? Porque sí, a no, veces tú, yo digo, pues esto no lo quiero hacer, pues no sé muy bien, ¿no? pero tu generosidad fue enorme. Enseguida estuviste dispuesto incluso a hacer un pequeño cambio en el horario. Todo muy bien, perfecto. Bueno, el mundo va mejor si todos, ¿no? Lo hacemos fácil. Muy bien, pues un abrazo muy grande a todos. Un abrazo muy grande a todos, de verdad. Y estamos en contacto. Tantos.